Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Tu Espacio. Cristiano, Creo ¿es que podcast? sí. Es viernes. Es viernes, sí. Viernes Santo. Pues es podcast, como quieras. Todo sube los viernes. Sí, ya ni sé todo es podcast. Yo ya no sé lo que es podcast, lo que no. El Chuy nomás viene y se sienta y se hablamos. pone a hablar. Así de fácil está su trabajo. Podcast, pláticas, no sé. Ya ni sabe diferenciar entre el podcast y nuestra amistad. O sea, Sí, ya es casi lo mismo. Sí, ya nada más, bro. ¿Cómo Incluso ya cuando nos vemos ya nos ponemos en modo podcast y creo que es una de las maneras en que sale la conversación más natural, más interesante. ¿Verdad? Pero el día de hoy estamos aquí. ya iba a poner a platicar contigo. Sí. No, el día de hoy estamos... Es una ocasión especial, creo yo. Sí. Porque es... Para el día que sale esto... ¿Viernes Santo? En el calendario... Viernes Santo, bro. Nombraron un día después de este podcast, bro. O sea, el Viernes Santo lo hicieron... Viernes de Santidad. Santidad, exacto. Obviamente. Yo pensé que por Jesús, pero bueno, bro. Esa es otra versión de la historia. Yo prefiero creer en la mía. Dale, pero es tu verdad, man. Yo la respeto. para cuando salga este podcast, se supone que toda esta semana es Estaremos santa. celebrando la muerte, la crucifixión. La venida, la crucifixión, la muerte. O sea, toda esta semana es lo que se viene diciendo la semana de pasión, todo, la muerte de Cristo, pues la resurrección el domingo. Según yo sé que no lo sé. El sábado guardar el Shabbat. Según yo sé que no lo celebramos porque no somos católicos, pero estamos todavía en tiempos de la Cuaresma. Ah, ya. Exacto. Pero nosotros no lo celebramos. ¿Por qué, Chuy? ¿Por qué no celebramos la Cuaresma nosotros? ¿Deberíamos? La verdad no creo. Bueno, la Cuaresma, según tengo entendido yo, o sea, yo que el background católico que conozco es el mexicano, el del... Sí, y ellos, porque también es dato curioso que también en cada país lo celebran distinto, un poco diferente. Un poco distinto. Pero ¿cuál es el que conoces tú? Que no se come carne y todo eso. Según yo tengo entendido es que escogen algo que no van a consumir o que van a dejar. Algunas personas escogen la carne, otras personas dejan de tomar. Allá en México no se consume carne. Sí, también. Pero sí, y según yo, ahorita que cuando estaba haciendo la investigación también lo de la Cuaresma y todo esto, la Semana Santa supuestamente comienza después de la Cuaresma. La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza, que no sé si ustedes han tenido alguna experiencia con eso, pero yo recuerdo de niño que iba regresando de la escuela y pasaba por una iglesia ¿católica? Sí, pues, no vaya a ser mormona. Pero sí pasaba de regreso a casa, pasaba por una iglesia católica y había gente ahí formándose y yo decía como de que, pues qué raro, está todos los niños ahí y tú como no querías sentirte excluido y ahí iba yo y me formaba y ya luego, entonces ya estaba el papa ahí y luego ya nomás agarraba cenizas y me lo ponía en la frente y yo así como de que, ya soy salvo. Ya soy salvo, ya te marqué. Ay, listos para... Eso fue de pequeño, man. ¿Listos para comentarios polémicos, no? De Chuy. A ver. Fíjate que me gusta mucho del catolicismo eso. ¿Las cenizas? Ajá. Bueno, okay. No, Tengo una pasión por las cenizas. El énfasis que se le da mucho a lo que viene siendo la Semana Santa. También de varias denominaciones históricas que les da... Es una de las celebraciones más grandes de su religión. Ajá, o sea, se les da ese énfasis, esa concentración y durante 1 o 2 semanas están en ese momento. De hecho, 40 días. 40 días. Y nosotros como protestantes evangélicos... que asistimos a una iglesia pentecostal, como pues, normalmente, como es en todas las iglesias protestantes evangélicas, es viernes, sábado y domingo, viernes servicio. Ahora, pero no nos malinterpreten, también es una de las celebraciones más grandes de la iglesia, que yo recuerde es, si no, después de Navidad, lo que es no la Semana Santa, sino que los 3 días de resurrección. Yo ya estoy pensando, yo lo que estoy viendo... Polémica, a ver. Yo lo que estoy viendo... es mi percepción. Es mi verdad. No, yo lo que estoy viendo es de que sí, ya cada vez está disminuyendo. ¿Sí? Ajá.
Y ya una celebración de lo que viene siendo la Semana Santa y de todo esto, lo que significa importantísimo para el cristianismo, ya nada más se reduce a 3 servicios. Pues es en lo que en realidad se funda nuestra fe, lo que es la resurrección de Jesús. Sin eso nosotros no tenemos nada. Entonces sí veo el por qué deberíamos de poner el énfasis. El mismo énfasis que los católicos también le ponen, porque eso sí es algo que nosotros deberíamos de copiarles a ellos, pero nosotros como pentecostales sí solamente celebramos los 3 días. Ahí va otra polémica para acá. A mí sí me gustaría vivir una Semana Santa como ya sea los católicos o los presbiterianos o los episcopales. ¿Qué te detiene a hacer? De hecho quería hacerlo este año, pero ya se me fue. Ya se te pasó. Ya es martes. Se me pasó, pero ¿no estás a tiempo? No, ya no. ¿Es martes? No, la experiencia completa. Okay. Por ejemplo, entonces tendrías que empezar de la Cuaresma. Sí, exacto. O sea, pero no sé si dentro de la Iglesia católica o episcopal o... Pues podrías hacer eso dentro del cristianismo. No necesariamente tienes que asistir a una iglesia católica. Sino le puedes, con tu trasfondo cristiano, incluso hasta le puedes dar un mejor sabor Sí, ajá. Con música de Maverick de fondo, bro. Vato, imagínate 40 días que estés tú, o sea, guardado para el Señor, que digas tú, no voy a comer carne. Que es algo muy difícil. De verdad. Para mí sí es muy complicado. O sea, yo en lo personal, en mi dieta siempre hay algún tipo de carne. Es que no solamente tanto con la abstención de la comida, sino que, o sea, yo lo que he visto que he conocido personas católicas que realmente son católicas feligreses. Sí, porque... ellas o ellos o ellas... Bueno, estas personas se concentran, realmente se concentran y se ponen a estudiar los evangelios y meditan, viven en esa constante meditación de lo que pasó en la cruz, del sufrimiento de Jesús, de su resurrección, más o sea, todo lo que la liturgia de la iglesia, pues, católica, pues, tiene todo eso, sus tradiciones. Y yo dije, me gustaría, porque yo ver estas personas que conozco que son católicas y ver cómo se meten en ese mood de meditación acerca de estas fechas. Y dije, me gustaría hacer algo así. Y es que son prácticas que son muy recomendadas para los cristianos. No son así tan propagadas como lo es en el catolicismo, pero no estamos diciendo que como cristianos no deberíamos de practicar. De hecho, les animamos a que hagan algún tipo de... Algo relacionado a esto, como estabas diciendo tú, de que agarra 40 días y no necesariamente deja de comer carne o cambia tu dieta, no, pero haz algo donde tengas conciencia de lo que sucedió en la Biblia, que cambió la vida de todos nosotros como cristianos. Sí, entonces, que no sea nada más como una... Que no sea tradición o un rito, sí, como porque mucha gente lo agarra como rutina de que ya es Cuaresma o ya es... O de que es Semana Santa, va a haber servicios especiales, con predicadores invitados y ya. Sino que si realmente nos entremos en esa profunda meditación de lo que se está recordando y celebrando. ¿Sabes qué? Yo no soy muy fan de los servicios... Y ahí va mi... Ay, Dios mío. Pero los servicios especiales, como tú los acabas de llamar, pero aquellos servicios los cuales ya ves que hacen en Facebook, comparten y todo eso. Para mí esos servicios se me hacen... No son mis favoritos. No son mis favoritos porque se salen de la norma. O sea, se salen de lo que... Y la gente ya va con esas expectativas altas de que, algo milagros van a suceder. Alguien se va... No sé, va a haber... Está como esta expectativa que para mí no es tan realista en lo que debería de ser un servicio que... A mi preferencia personal, que son los servicios así más calmados, así como de que más personales entre tú y Dios. Y cuando son servicios así como extravagantes, para mí, una de que son más largos de lo normal y otra... O sea, ¿no te gusta estar en la casa de Dios? Me agarraste. Perdón, no soy perfecto. Nada, simplemente que no los prefiero. Prefiero yo un domingo en la mañana donde no hay tantas expectativas así tan grandes para que vayas tú simplemente a recibir y no tengas esa expectativa de que va a haber milagros, va a haber algo... O sea, esos servicios que se celebran de milagros, sí, para mí no me llama. Que anuncian como que, ay, Dios mío.
Anuncian esa... Hasta me imagino con sus pósters, sí. Milagros hoy aquí en esta iglesia. Algo así, ajá. Eso está un poco exagerado, sí. Pero esa es la vibra que yo agarro. Sí. A mí sí me gustan los servicios especiales, ¿no? La diferencia. Porque tú eres emocionalista. Yo soy emocionalista, sí, bro. Yo sé. No, pero por ejemplo... Ya ves a Chuy saltando ya. Jesús, por ti yo viviré, de ti gran nunca canción. me avergonzaré. Gran canción, una de mis favoritas. La estaba escuchando de venir acá. Eso me da vibra como de los 2008, Sí, 2009, de sí. que, men, estás apenas entrando en la juventud y ya te estás involucrando. Tómalo. Ajá, y el saltito ese de... Ya sabes, No, sí, pero bueno. Gran canción, gran canción. Gran canción, la dejamos así. Pero a mí sí me gustan los servicios especiales. Por ejemplo, allá en la iglesia que existía en Monterrey, se dividían mucho los servicios en de que hoy vamos a estudiar las 7 palabras. Las últimas 7 palabras que dijo Jesús en la crucifixión. ¿Qué son? De verdad estoy curioso. A ver si me acuerdo, man. No, por ejemplo, cuando Jesús le dice a uno de sus discípulos, aquí te dejo a mi madre, cuídala, todo lo que significa todo eso, lo que significa, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando pide que le den Pero, entonces, ¿cuáles son las 7 palabras? Todo lo que está antes de la muerte de Cristo, lo último que dijo Jesús. Entonces no son palabras así. Sí, son frases o versículos, sí. Ajá. Y se da un estudio de cómo, un estudio, una predicación de lo que pasó Jesús antes de la crucifixión. Después, la muerte de Jesús. Que tiene sentido. Las últimas palabras de un personaje tan icónico como es Jesús. Histórico, como lo es Jesús. O sea, ¿cuáles van a ser tus últimas palabras? Mis últimas. ¿Lo has pensado? Sólido ¿Qué son? gloria. Muy buena. Muy buena frase. Muy buena frase. Pero es que casi son lo que te definen como persona. Esas últimas palabras. Y es triste a veces porque hay personas que salen se van con palabras que son un poco depresivas. De que no eres mi hijo. O cosas así de que revelaciones bien... Sí. Ajá. Pero definitivamente las últimas palabras de Jesús son algo que son dignas de ser estudiadas. Porque son... O sea, incluso todo lo que él había dicho en la cruz son frases que de verdad son dignas de ser estudiadas. Oh, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, esa frase. Hombre, ese dicho de Jesús... Ya he consumado. Estar en esa situación y todavía pedir perdón. El velo se rasgó. Y luego después pues se hablaba de la cruz, de la muerte de Jesús, de los tiempos en la cual Jesús estuvo muerto, y después un servicio en la mañana a las 4 o 5 de la mañana. No soy muy fan. Tú porque no te gusta levantarme. A mí me encanta. A mí me encantan esos servicios. ¿De verdad? Me encantan. Es que mira, yo soy una persona que por lo general no te gusta levantarte temprano. No, mi día a día yo me despierto 9:30, 10. O sea, desde ahí ya empezamos mal. Qué vida, la tuya, qué chido, bro. Es que estoy en una industria donde no hay negocio. Ajá, no hay negocio tan temprano, no hay necesidad. Es lo chido de ser streamer, bro. Ya sé, bro, o sea. Pero sí, para empezar ahí yo no... Vato, pero sacrifícate por Jesús, bro. No, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa en los pocos servicios que he atendido a esa hora de la mañana? Ni pongo atención porque estoy tan cansado físicamente que no se me hace posible mantener mis ojos abiertos. Ay, disculpen que nos están escuchando pelear, pero disculpen. Tú estabas diciendo de que sí, la cuaresma, y que estaría bien que nosotros como cristianos hiciéramos algo similar, de dejar ciertas cosas por concentrarnos en ese momento. Y lo respaldo, sí. Entonces deja tu flojera, haga lo que digo, no lo que hago. Yo sé lo que está bien y lo que está mal, o sea, por ejemplo, no empezamos por ahí, o sea. No, bro, o sea, es más, te invito a la iglesia. No, jamás. Así menos. Así no se evangeliza. Así no se evangeliza, no. Atacando no se evangeliza. Por eso no me gusta el cristianismo, por la gente hipócrita como tú, vato, vamos a la iglesia a las jamás, ahora menos. Voy a ser testigo. Vato, sacrifícate. No, ya no. No, de hecho, este servicio sí tengo que estar en porque te tienes que estar en el sonido. Tengo que servir. Exacto, no. ¿Qué diferencia hace?
Estoy sirviendo al Señor. Sí, pero no más con esa... Sí. No, Ya, tú no sabes, tú no si sabes. no te toca servir en la iglesia, ¿irías? Muy probablemente que no. No, y a mí me encanta ese de que a las 5, 4, 5 de la mañana... ¿A qué horas vas a trabajar tú? Yo a las 3 de la mañana ando Ahí arriba. está, vato. A las 7 de la mañana para ti ya es descansar. Amaneces bien descansada. Así, Vato, ni creas, man. O sea, 5 o 6 de la mañana, estar en el sermón. Me gusta mucho que nuestra iglesia tiene una tradición. Bueno, no sé si es una tradición, pero yo lo he visto mucho. De que vamos con las playeras blancas o camisas blancas, o sea... ¿Oh, sí? Sí. No, sí, tiene rato que no voy. Sí, Qué bueno que me dices, vato, para no hacer el oso allá en la iglesia. Llego con mi playera de arcoíris, ¿verdad? No, me vení. Negra, va. O negra también. Lo contrario. Y sí, ese mood de estar a las 5 o 6 de la mañana, ahí tranqui, celebrando la resurrección, recordando eso. Y la Santa Cena, man. Oh, man. ¿Qué opinas de la Santa Cena? Yo muy a favor, obviamente. Muy a favor. ¿Qué tan seguido, en tu opinión, crees que una iglesia debería de practicar la Santa Cena? Cada reunión. Cada servicio. Cada servicio. ¿No crees que pierde el valor? Depende de la persona. El valor no se pierde. Por eso estoy diciendo en congregación. Sí, no en lo personal. No. En lo personal sí, No. pero para una congregación... Para una congregación, sí. Cada vez que se reunían los discípulos con los creyentes, repartían el pan y recordaban. Para comer. De ahí es el origen de la celebración. Ok, si comiéramos en la iglesia, Mira, pues sí, adelante. ¿Sabes cuál fue el motivo por la cual mi percepción? ¿Mi verdad? Mi verdad. No, es que entonces en el contexto latinoamericano, o sea, lo que yo he visto en la iglesia, por ejemplo, en Monterrey. Ajá. Antes se acostumbraba que fuera cada servicio, pero lo dejaron de hacer cada servicio porque... Salía muy caro. No, porque pensaban que estaban imitando al catolicismo y que muchas personas se les hacía, ya les perdía ese sentido porque lo hacían siempre. Es y que todo eso, pero es que es algo que tienen un punto. Los católicos, y no estoy generalizando, pues la mayoría lo hacen eso como rutina. O sea, simplemente es que lo ven como parte del servicio. Entonces, por eso, y a eso es a lo que me refería cuando te digo, no se le perderá importancia. Es que la Santa Cena, desde la iglesia primitiva, es parte de la liturgia de un servicio. Pero nosotros, como protestantes, ustedes díganme si estoy equivocado o no, pero esto es lo que, mi conocimiento es lo que he estudiado y todo eso, es de que nosotros fuimos cambiando eso, una para no parecernos al catolicismo y una para que no se pierda ese sentido de que se nos haga rutinario. Pero históricamente ha sido parte de la liturgia de un servicio normal. ¿Y qué te tiene a ti de hacerlo en tu casa? No lo sé. Digo, no, estoy asumiendo que no lo haces. Sí, pero... sí, obviamente no es como que tengo un vino y el pan ahí y todo exacto, eso. Pero por eso te estoy preguntando. O sea, ¿qué te detiene a ti como miembro hacerlo en tu casa? Digamos, no digamos todos los días, pero una vez a la semana. Esa celebración es en comunidad con tus hermanos en Cristo. ¿Sí? Uh-huh. Eso es en comunidad. Es por eso que la Santa Cena... Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. Pero ajá, estaba junto a la comunidad. En esa ocasión, sí. Y esa celebración, por ejemplo, es exclusiva solamente para los miembros de la iglesia, los miembros de la fe. Ya, claro, están el debate si necesitan ser bautizados, si no. Que yo, mi opinión personal, controversia. No creo que necesiten ser bautizados, solamente con ser miembros de la iglesia. Okay. Claro que para ser miembros necesitas ese bautismo, pero hay personas que no han tenido tiempo para bautizarse. Pero es que ese concepto también es algo muy nuevo, de ser miembro oficial de una iglesia. Para mí se me hace que no es tanto, o sea, no es de las iglesias primitivas. O sea, miembro oficial de una iglesia no es tanto una iglesia local, sino miembro oficial del cuerpo de Cristo. Y eso muchos lo toman que después del bautismo es de que tú ya, de que ok, este es un simbolismo de que yo voy a seguir a Cristo, todo eso. Así, que son buenas prácticas. Sí. O sea, en teoría deberíamos de recordar la muerte y resurrección de Jesús, o sea, todos los días. Si por mí fuera, a mí me encantaría de que todos los servicios hicieran Santa Cena. Ese momento de recordar, de reflexionar. De hecho, a las iglesias que he visitado, bro. Ya se empezó. Sí, todos los domingos tienen. ¿O sí? Sí, todos los domingos. ¿Pentecostal también? Bautista. Por eso. Son chidos. No, de hecho, eso es algo que sí... Ay, felicito mucho a mi iglesia.
Pero es algo que he notado que lo han estado haciendo más seguido. Más seguido, sí, cierto. Eso lo es muy cual, bueno. lo cual que sí, o sea, Hay iglesias me que lo siento tienen- mal diciendo, pero los felicito porque Sí. es algo muy bueno. Es algo muy bueno. Y hay iglesias que yo conozco iglesias que la tienen una vez al año, cada 6 meses. Es que así se acostumbra. se acostumbraba. Nuestra iglesia hasta hace poco empezó a hacerlo ya más Y rutinariamente. eso es muy bueno. Sí. Eso es muy bueno que se haga cada vez más. ¿Ya? Sí, pero ¿qué tal si empezamos este podcast? Sí, dale, bro. Tú dime. ¿Tú conoces qué es lo que se no se celebra, sino lo que se recuerda cada día de la Semana Santa? No, ¿No? cada día no. Ok, A ver, entonces dale. este va a ser un podcast muy Sí, sí, informativo no, para ti. por favor. Has venido a aprender. Dale, por Por favor, saca tus notas. Sí, sí, aquí porque ya va a las haber tengo. examen al final. Dale. Pero Tú pregúntame, bueno, que ya las tengo. Empecemos desde el domingo. Ujú. Porque la Semana Santa empieza desde el domingo, o sea, 8 días antes del domingo de Ujú. resurrección. Sí. Y ese domingo se le llama Domingo de Ramos. No sé si Cuando recuerdas. entra Jesús. Ajá, así que... Oh, sí, cierto. De hecho, bueno, dale. No, Es que esa práctica esto es interactivo, bro. Sí, es sí, entre bro, tú y yo. discúlpame. Sí. Yo ahorita te tengo de modo profesor, güey. A mí me gusta mucho eso de una prácticas de muchas iglesias, incluyendo la católica, que dan ramos. Literal. Ajá, o sea, un ¡Oh, ramo en sí, cruz. cierto! Y que muchas de esas personas las ponen en sus puertas. Vato, yo hacía eso en México. Ajá. Eso me Hacíamos gusta eso mucho. Eso es algo muy bonito. Bueno, claro, hay personas que ya lo espiritualizan de más y esto es como una Bueno, protección y todo eso, Sí. pero el simple hecho de poner un ramo ese domingo en tu puerta, así como simbolismo de que eres cristiano y de que Yeah. estás celebrando eso. Es algo muy bonito. Sí. Sí. O agarrar las palmeras así también. Es bonito. Yeah. Pero sí, ese domingo se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que Yeah. todos recordamos como relata la Biblia, que fue encima de un asno y fue entró simbolizando esa entrada triunfal como rey. Que eso, o sea, desde ese punto, o sea, como Jesús, es lo que me interesa mucho de que anteriormente se acostumbraba a que cuando emperadores o reyes ganaban batallas, ellos normalmente entraban en un corcel blanco con ya sea con esclavos del territorio en que ganaron, se trajeran las personas y la tomaban como esclavos con todo lo que habían ganado de material y todo eso, y esa era una entrada triunfal cuando entraba un rey. Y ver a Jesús de que nada de eso de ostenticidad de un caballo blanco o eso, sino entrar en un asno, man. Prestado. Prestado. Ni era suyo. vato. Ajá. No, y luego todo lo que hay detrás de que Jesús, de que no, vayan a tal lugar, pum, tomen el lado prestado, y si alguien les pregunta, díganles que ta. Vato, Y eso todo era vivir el día Ah. a día. O sea, simplemente planea tu día. O sea, no os afanéis con el No, y futuro. para los discípulos, imagínate de que, ok, Jesús dijo que fuera a tal lugar, si me preguntan dijera esto, y ya después de que Con pues, esa fe, güey. o sea, ahí te das cuenta de que cómo Jesús tenía todo el control de todo desde ese momento. Y pues, o sea, todo ese simbolismo de que le da a Jesús al entrar como con un asno prestado, o sea, gran personaje. persona. Persona, exacto. Yeah. Bueno, entonces eso se recuerda el Domingo de Ramos. Ahí es ahí también donde decía Osana, ¿verdad? Osana, Eso. es muy bonita la historia de la vida de Jesús. ¿verdad? Cuando, bueno, según tengo entendido, la palabra Osana significa sálvanos ahora. Y como los discípulos, las personas que seguían a Jesús, en la entrada triunfal dejaban las palmas y gritaban sálvanos ahora, Osana, Osana. Mira, che, es todo un librito de datos curiosos. Es que Por eso te tengo aquí en los Sí, podcasts. bro. O sea, es que de entrada, si pudiéramos viajar en el tiempo, creo que ese sería uno de los sitios de que me gustaría entrar, ver todo. La entrada eso. triunfal. Ajá. De hecho, toda esa semana. para Sí, mí pero sería si me algo- dicen de que... Un día nomás. Un ese. día. Pero tampoco... Está en ese y la resurrección, obviamente. ¿No te gustaría ver el juicio y todo eso? Ay, sí, pero... Ay, Dios mío. Pero es Muy que difícil escoger. ver la resurrección... O sea, imagínate la resurrección, bro. Nadie la Ser vio.
O ser uno de los 500 que ya... Que vio la... Ajá. También, porque en momento. Imagínate, los discípulos pues no estuvieron en el día de la resurrección. Se perdieron de la mejor vigilia que ellos pudieron haber estado. Cierto, sí, cierto. Imagínate estar ahí, bro, pero bueno. Estar ahí todo el ministerio de Jesús y ya al último ya no estar. No. Qué chafa. ¡Oh! No, pero mi respeto a los apóstoles. Sí, nos vamos a ver en el cielo, man, y esto va a estar registrado. Sí, me va a decir, escuché su podcast, ¿qué onda? Perdón, Pedro. Vámonos. Al infierno. Tú negaste a Jesús, yo no. Tomamos contactos, te vamos a dar para abajo. Pero sí, ese es Empieza el domingo con Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Después le sigue el lunes santo. De hecho, de aquí en adelante todos los días van a ser normal, pero santos. Por eso, Semana Santa. Todo tiene sentido. Yeah. El lunes santo se recuerda la unción de Jesús en casa de Lázaro. Y también cuando expulsa a los mercadores del templo de Jerusalén, que fue una de las cosas más memorables que hizo Jesús. De que y puso un precedente del enojo que tenía Jesús para nosotros los cristianos de decir... Ok, el enojarse no es tan malo siempre y cuando la razón detrás de sea justificable. Porque no nos podemos enojar simplemente por cualquier cosa. Si somos de personalidad muy enojada, eso tampoco no te está diciendo de que adelante, estás bien en lo que estás haciendo. Pero nos está marcando el precedente de que sí hay maneras justas por las cuales te puedes enojar tú como cristiano. Y ahí creo que estaba empezando esa gota que derramaba el vaso de los fariseos, donde ya estaban en un conflicto de que totalmente... Sí, de que nos tenemos que deshacer de él. Es que, hablando de eso, de cuando Jesús limpia o sea, hace todo esto, que se enoja, tumba todos los puestos y todo lo que ya conocemos. O sea, lo que hay detrás de eso, o sea, te das cuenta de que, ¿por qué Jesús se enojó? Porque lo que estaban haciendo los fariseos ahí era una estafa, estaban robando a los feligreses, literalmente. Estaban haciendo negocio. Porque, mira, esto es lo que ellos hacían, es de que iban al templo para hacer los sacrificios. Habían personas que venían desde muy lejos que no podían traer ya sea su cordero, porque implicaba cuidar el sacrificio por todo ese tiempo de viaje que podrían ser días, podrían ser semanas, podrían ser meses. Ajá, de todo ese viaje. Y ahora los requisitos para el sacrificio era un cordero blanco, realmente muy blanco, muy específicos. Y si no cumplían, lo regresaban. Bueno, entonces lo que hacían, el mercaderio que estaba ahí en el templo, era de que, bueno, aquí los preparamos, aquí lo preparamos, lo cuidamos y todo eso. De hecho, muchos historiadores dicen que esos corderos los cuidaban, venían de Belén. De Belén, de ahí era como una crianza de corderos. Y de ahí los cuidaban, ya después que estaban listos, los enviaban para el templo, para hacer el sacrificio. Pero bueno, eso es un comentario que yo escucho por ahí. No sé si es verdad. No tengo fuentes, pero no tengo dudas. No tampoco dudas. Y el precio de ese cordero, o sea, supongamos, normalmente cuidarlo y todo eso te costaba $5. $5 o 5 pesos, no sé. Estamos haciendo traducción. No estamos diciendo que el peso era el que se manejaba en aquel entonces. Los fariseos, los encargados del templo, lo vendían a 500. Así de que estafando. Extravagante que ya precios demasiado elevados para ellos sacar ganancia. Igualmente cuando, las personas que estaban en un buen estatus económico pues llevaban corderos. Las personas que eran un poco más pobres pues llevaban palomas. Igual el precio con las palomas. En lugar de $1, $100. Sí, pero excesivamente. Entonces cuando Jesús viendo eso, conociendo todo lo que estaba ahí, pues es por eso que la acción de enojo contra los fariseos principalmente. Sí, muy justificable el enojo de Jesús y fue una de las escenas más impactantes para nosotros. Y muy mal interpretadas, porque he escuchado muchas personas que dicen, no, es que aquí Jesús perdió el control o aquí Jesús demostró quién sabe qué. Y que no. Sí, lo que estaba diciendo yo, de que mucha gente se agarra de ahí para justificarse a sí mismo. Dice, no, es que yo soy enojón como Jesús.
Espérame, tampoco lo seas. Ajá, o sea, y también, sí, pues pasa eso de que, o malinterpretan muchos eso, y toman a como que un Jesús se volvió loco por unos segundos, por unos minutos. De que no perdió su cordura y cosas Ándale, así. eso. Y sí, no es así cuando Que conoces no, sí, a Jesús era si no, probablemente la persona más inteligente que pudo haber existido. Exacto. Y después del lunes, ¿qué sigue? Martes, bro. Una estrellita. No. Eres un gran estudiante. Sí, Eres un gran estudiante. Que nadie te diga lo contrario. Por poco se me olvidaba. Martes Santo se recuerda a Jesús cuando anticipa la traición de Judas. Y las negaciones de Pedro. Vamos en la máquina del tiempo. Vamos a ir Ese día, en ese viaje. Ese lugar, en esa casita donde Jesús básicamente se puso al tú por tú con los discípulos y dijo, hey, alguien me va a traicionar. Y todos, ¿seré yo? ¿Serás tú? Y Judas, ¿quién será? No soy yo. Y de que imagínate estar entre los 12, que también me imagino yo que es un número de gentes donde es muy fácil como quitarse la culpa. De que, somos 12, ¿cuáles son las probabilidades de que sea yo? Son muy bajas. Entonces, pero seré yo, y todavía se ponen así como de que seré yo, y luego seré yo Jesús, y luego ya Jesús sabiendo así, ya de antemano sabiendo que es Judas, y Judas diciendo, seré yo, y ya es donde, donde ella le revela ahí de que sí. ¿Cómo es el que dice que haya tomado después de mí vino o algo así? Ajá. Haciéndole saber a Judas que él era. iba a ser. Ajá. Para ese entonces Judas ya tenía decidido, ¿no? Ya se estaba planeando de que lo iba a traicionar, pero no se sabía el cómo ni dónde. Ese es donde Jesús les dice, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer, hazlo ahora. Y también, pues, en esa misma ocasión diciéndole a Pedro, pues, así me dices, pero tú me vas a negar 3 veces. Antes de que cante gallo me vas a negar. Y así como de que Pedro... ¿Sabes algo muy interesante? Es la comparativa entre Pedro y Judas. A ver. A los dos les dice que van a pecar. A los dos les dice que le van a fallar. Que básicamente lo van a traicionar. Ajá. Judas le dice, tú me vas a traicionar. Jesús le dice a Pedro, tú me vas a negar. Cuando escuches el cantar te vas a dar cuenta de que... Que también es algo muy grave. Exacto. O sea, no estamos poniendo así de que, pero Judas lo traicionó y lo entregó. No, pero negar a tu maestro es algo grave. Es algo gravísimo. Las dos formas son algo grave. Ahora, el Jesús, el por qué les dice esto, de que los dos le van a fallar, es por redención. Por ejemplo, en el caso de Pedro. Pedro le dice, me vas a negar, van a cantar los pajaritos y todo ese rollo. Palabras más, palabras menos. Y entonces es ahí donde Pedro capta y dice, le falla al Señor. Y empieza en él ese sentido de culpa y todo eso. Y al final todo termina. Jesús junto con Pedro y diciéndole, hey, me amas, apacienta mis ovejas. O sea, dando ese perdón y reconciliación. De la misma forma fue que le dijo a Judas, tú me vas a fallar. Pero la reacción de Judas no fue tanto de reconciliación hacia Jesús, sino fue de no fue un arrepentimiento, fue su conciencia lo presionaba tanto que tomó la decisión de suicidarse. Spoiler, si no llega a esta parte de los evangelios, discúlpenme. Ya me arruinaste el final. Y apenas iba al Mateo. Y la comparativa es eso, o sea, Jesús les dice a los dos que lo van a fallar para que cuando fallen se dé cuenta de que Jesús tenía todo el control, y así como tenía todo el control, era realmente el Mesías y que había perdón y reconciliación para los dos. Pero Pedro es el que va con Jesús, o sea, toma la reconciliación de Jesús porque realmente creía que era el Mesías, y Judas, por la presión de su conciencia, toma la opción de suicidarse porque al final de cuentas no creía que realmente era el Mesías. Muy buena. Lo que ve esa comparativa, Sí, porque los dos tenían, hasta ese punto los dos tenían esa opción de salvarse. Y luego el lavatorio de los pies. También. ¿Sí fue ese día? Creo que sí.
No, ese fue hasta el jueves. ¿Hasta el jueves? Ok, bueno, dale. Te estabas adelantando. Me estoy adelantando. Tranquilo, Discúlpame. Ya vamos a llegar. Porque, bueno, dale. Pero bueno, antes avancemos al miércoles para poder llegar al jueves. Ajá. Ya se está calentando. ¿El miércoles qué pasa? ¿Quieres adivinar? A ver, Chuy, ¿qué ¿El tiene? juicio? No, el juicio. Que tiene muchos No, diplomas. Mira, ni sabe qué pasó el miércoles. De ceniza. De ceniza. Se me olvidó. No. El miércoles se recuerda a Judas conspirando contra Jesús. Uh-huh. Ahí fue ya cuando va en el Sanedrín, uh-huh, que es el tribunal religioso judío, para traicionar a Jesús por las 30 monedas de plata. Yeah. Entonces ahí ya es donde ya decide traicionar a Jesús. Pero acá en la Santa Cena era cuando básicamente... Yo me imagino que él ya sabía, o sea, él ya estaba conspirando contra Jesús, pero no fue hasta el miércoles donde fue allá a pedir la recompensa o a negociar. Uh-huh. Que decir, yo conozco al Mesías, al supuesto Mesías, que como se referían a él el tribunal judío. Uh-huh. Le dice, pues, básicamente, al que yo le besé la mejilla, vas a saber que es él. Y básicamente lo vendió por las 30 monedas de plata, que también tienen su simbolismo. Y fue ya para el miércoles, ya era donde todo se estaba poniendo en su lugar para que sucediera todo lo que ya estaba profetizado por... Uh-huh. Uh-huh. Años anteriores, años. ¿Qué simbolismo tenían las monedas? No recuerdo. ¿Tú no sabes? Ay, es que no sé si es una de las profecías. Es una de las profecías, pero creo que el dinero que recibió... No sé si esto sea cierto. Creo que estaría bien investigarlo profundamente para saber si es cierto. Para ver si es cierto, pero lo que yo Coméntenlo aquí abajo si ustedes saben. Si me estoy equivocando, ustedes pónganlo abajo ahí. Si estoy diciendo herejías o algo así. Pero según tengo entendido, es de que el precio por la cual... La cantidad por la cual... Judas traicionó a Jesús es la misma cantidad por la cual tú puedes comprar un esclavo. No sé si sería muy buen dato curioso. Sería muy buen dato curioso, pero... Sí, pero aquí apedreen a Chuy. Sí, aquí estoy. Como falso profeta. El que sea libre de pecado, tire la primera piedra. También una gran frase. Pero sí, para el miércoles ya todo estaba en lugar para que sucediera toda esta secuencia de eventos que van a llegar subsecuentemente a lo que es la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Entonces el jueves, sí, que es cuando ya llegamos por fin al día del lavatorio de los pies, que es un gran hecho. Por uno de las personas más icónicas de toda la historia, de que estar en esa posición de que estar proclamándote ser hijo de Dios, ser rey, ser el Mesías, y aún así llegar con tus discípulos y decir, ¿sabes qué? Te voy a lavar los pies, que es una de las cosas que uh-huh, básicamente significa que eres una persona humilde. Es algo que no cualquier persona hace. Ajá. Y es que cuando vamos a lo que se acostumbraba antes en esos tiempos, el lavatorio de los pies es algo que a mí en lo personal es una de las cosas que más me ha impresionado acerca de Jesús. Porque... anteriormente, pues obviamente, o sea, era una ciudad desértica y todo eso. Mucha arena, no tenemos los tenis, los sneakers y todo ese rollo. Sí, no existía Nike en esos tiempos y todo eso, sino eran sandalias. Uh-huh. Así que cuando tú entrabas a una casa, era normal de que tus pies estuvieran sucios. Uh-huh. Bueno, cada hogar, dependiendo también su estatus económico, pero tenían una persona especial que era de lo más bajos de los servidores que se tiene cuando alguien administra un hogar, tienen los esclavos y todo eso, y el más bajo de todos era el que se encargaba de lavar los pies, porque anteriormente se pensaba de que el lavar los pies era lo más humillante que puede haber uh-huh, existido. Entonces, cuando ves a Jesús tomando esa forma de ese siervo, del siervo mucho más bajo, lavándole los pies a sus discípulos, hombres imperfectos, hombres que lo iban a abandonar, que lo iban a traicionar, no, es ahí donde yo... Simbolismo de humildad, o sea...
O sea, refleja realmente el carácter de Cristo, refleja el carácter de Jesús para con nosotros y para con sus discípulos. Yeah. ¿Has practicado tú el lavatorio? No. Porque hay unas iglesias sí, que donde lo acostumbran. Ay, Dios mío. Especialmente en estos tiempos de la Semana Santa es donde... A mí siempre me ha dado miedo esa celebración. ¿Por qué? Es que, bueno, no sé si sus iglesias... O sea, yo entiendo el motivo detrás de... Sí, pero... Se entiende el por qué lo están haciendo. No, el miedo que me da es que no sé si se hace sus iglesias, pero yo me acuerdo de que cuando llegaba... Hay muchas iglesias que lo acostumbran en un servicio a hacer laboratorio de los pies. Y los pastores normalmente lavan los pies de... Uh-huh. Y y de repente los pastores o los ancianos de la iglesia así decían a las personas, ¿sabes? Tu hermano hacía dedazo, pasen de aquí, le damos a lavar los pies. Y yo de que a veces estaba como que, no me corté las uñas. Que no me toque a mí, o así, o cosas así. Es que es algo muy íntimo. Ajá. Sí, yo siento que es algo demasiado íntimo. Los pies de una persona son una de las partes más íntimas, en mi opinión. A mí no me gusta que ni que me miren, ni que me toquen los pies, ni nada de eso. Es más, cuando yo me los estoy lavando, me da cosita. De hecho, ni me los lavo, bro. Chico hongos ahí. Y me imagino que ha sucedido de que hay hermanos que lamentablemente... O que huelan feo, bro. O que tienen pie de atleta, cosas. Hay demasiados factores que pueden ir en contra. O ya sea de que esté lavando los pies o de que se lo estén lavando. Sí, es por eso que a veces que me tocaba en ese tipo de celebraciones o de servicios de que no me toque, por favor, que no me toque. O me iba al baño. Pero entonces tú no... En una iglesia hipotética que tú abras, ¿tú no practicarías eso? Que yo no enforzarías. Imaginemos que algún día sea un pastor, supongo. Porque tiene un simbolismo muy profundo. Pero de eso a que sea algo práctico, yo creo que preferiría enseñarlo. Okay. Prefieres no estar delante de tantos cuestionamientos como lo que es todo lo que implica lavar los pies. No sé. Con que lavarlos, las infecciones. No es tanto eso, sino como a mí no me gusta. O en lo personal. En lo personal, como que yo siendo pastor diría, hay personas que no les gustan eso y que les incomoda, y yo por no querer incomodarlos. Y que es normal. Y mejor damos la explicación bíblica de todo esto, lo que está pasando, que creo va a ser mucho más de bendición a las personas. Aunque claro, no estoy en contra, obviamente. Pero explicar que ya en este contexto cultural ya no es tan necesario el lavar los pies, pero sí enseñar los principios detrás de. Y sí, o sea, pues sí, es eso de los principios de servicio, de humildad, que creo que es mucho más valioso que un simple simbolismo de lavar. Creo que lo han hecho en nuestra iglesia. Sí, yo no tengo recuerdo de eso. No, a mí tampoco me ha tocado presenciarlo, pero sí he visto algún otro video de los en vivos que salen. De repente ahí, creo, si no mal recuerdo, pero se lo estaban lavando a los pastores. Si no mal recuerdo, un día el pastor o algo así de que... Ya. ¿Sí? Pero se entiende el sí, porque el motivo detrás debe ser mutuo igualmente entre nosotros comunidad como cristianos. Sí, muchas veces también nos confundimos y decir de que no, es que solamente los líderes los que tienen que hacer. Ajá. No, o sea, es sí, cualquier persona puede hacer práctica de esto. Pero después, ese mismo jueves fue la última cena. Sí. La Santa Cena, que también es también una escena icónica de la Biblia. Muchos recordarán a aquella pintura por el gran artista Leonardo da Vinci, que fue una de sus obras más destacadas por el simple motivo de que él logró expresar las emociones de todos los discípulos en esa pintura. En aquel entonces donde no existía tanto el dibujo casi fotográfico el CGI. Que se practica hoy en día, no. Él con las herramientas que tenía en aquel año, que era 1500, 1600 por ahí, él pudo poner expresiones en las caras de cada uno de los discípulos, y ahí es donde te das una idea de cómo fue cuando Jesús les reveló que alguien lo iba a traicionar a él, de que muchos se sorprendieron. Hay un video que tú y yo hicimos ¿de la última cena? en Eureka.
¿Te acuerdas? Sí. De que explicamos... ¡Ah, sí, cierto! Explicamos cómo... Donde Jesús estaba sentado. Que fuimos a la réplica. Réplica de la última cena donde estaba ahí y creo que expliqué yo más o menos dónde era donde se sentaba Judas. Dónde estaba Pedro y todo eso. Vayan a verlo, chicos. Ponlo en la descripción. Creo que ella tiene años, man. Ahí debe tiene estar. muchos años. Sí, creo que todavía está público. Sí, todo está público. Pero sí, hay muchas cosas que son datos muy, muy curiosos de aquella escena icónica de la última cena donde se partía el pan, donde hacer esto en memoria de mí, todos esos son cosas de que fueron una de las últimas instrucciones que Dios le daba a sus discípulos. Antes de... en privado, de que esa era la última cena, pero la última ocasión en que ellos iban a convivir con el maestro, es como lo hacían en todos sus 3 años de ministerio. Sí. De que fue de que probablemente ellos lo hacían todos los días, de que estar en esa comunión con Jesús, aprender, le explicaba las parábolas, todo eso. Y él explicarles, decirle, tener ese conocimiento antes sobre lo que iba a suceder, sí. De que, ¿sabes qué? Vamos a pasar por un tiempo difícil, alguien me va a traicionar, Pedro, tú me vas a negar. Y explicarle así a los discípulos todo eso, me imagino que el aire debió de haber sido muy tenso. La verdad es que a mí esa fue una de las escenas más memorables para mí. Sí, es que cuando vemos a Jesús anunciando su muerte, o sea, hasta los mismos discípulos no entendían, no querían comprender de que cómo es que se murió. Hasta ese momento, sí, incluso después de que Jesús ya les había explicado todo lo que iba a suceder. Ajá. Y aún así porque pues los judíos tenían ese pensamiento de Mesías, no aquel derrotado y crucificado por un imperio pagano, sino aquel de que los iba a librar de Roma y iba a entrar en guerra y los iba a librar a guerra y todo eso. Y ver que aquellos que creían que era el Mesías le está diciendo voy a morir por los romanos, crucificado y todo eso. Sí, me imagino que ha de haber sido algo muy impactante para los discípulos, que muy probablemente a lo mejor hasta se preguntaban, ¿es una parábola? O de hecho es una profecía de algo literal que va a suceder. Pero sí fue una noche de muchos cuestionamientos, muchos enigmas, mucho anticipación, confusión de lo que iba a suceder y fue algo de que... Pero bueno, ese mismo día también sucede lo que es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, que también, donde empezó a sudar sangre, que creo que tú tienes una explicación muy interesante sobre las razones médicas detrás de sudar sangre. Sí, que sí es posible físicamente, ¿verdad? Sí, según en el libro del caso de Cristo de Lee Strobel, él entrevista a un doctor Gather, algo así se llama, el doctor que es especialista en muerte por crucifixión, médico y especialista en muerte por crucifixión. Él analiza de una forma médica todo lo que pasó Jesús en ese tiempo de la pasión de Cristo, como se le denomina. Y eso del sudar sangre, según este doctor, lo llamaba como hematridosis, creo. Que era hematridosis, que eso llega a un punto de una tensión psicológica, así, de tal manera que se te rompen algunas válvulas. O sea, palabras más, palabras menos, no soy doctor. Y que esas mismas glándulas que se rompían te hacían dudar, te hacían sudar sangre. Y que esa presión psicológica es comparada como cuando te aprietan la cabeza de los lados de la sien al punto de que está a punto de estallarte. O sea, esa era la presión psicológica que muy probablemente Jesús estaba pasando, la cual hizo tener esa reacción médica llamada hematridosis, de sudar sangre. Sí, es que me imagino que debió de haber sido muy, muy difícil estar consciente de lo que iba a suceder. Y saber que en unas cuantas horas te iban a estar latigando, te iban a estar humillando, escupiéndote, dándote pasar por ese tiempo de aflicción. Ajá, o sea, muchas veces porque... Y esto no estoy diciendo que he pasado por lo mismo que pasó Jesús, no. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando vas a las visitas de los doctores, muchas veces es más la anticipación que sufres psicológicamente... O cuando vas al dentista, cosas así. Es más la anticipación lo que duele que lo mismo que te van a hacer. De que una inyección o algo así. Desde que están... Y luego ahora pon eso y multiplícalo por
infinito, Sí. ya lo que Jesús tuvo que sufrir. Eso fue una de las noches más difíciles, me imagino, de Jesús, que donde estuvo orando, estuvo pidiéndole a Dios de que si ¿cómo era? De que si es tu voluntad que pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Exacto. Fue también palabras de que, o sea, te da una idea de cuál era el estado psicológico de Jesús, de que no sé si vaya a poder hacer esto, pero si es tu voluntad, adelante. Vamos a hacer todo esto porque yo sé el porqué detrás de O sea, yo sé que no es en vano. Entonces, sí es una de las noches más difíciles de Jesús, porque ya... Ya. Me estaba acordando de una postura que tiene Paul Washer en ese versículo. ¿Controversial? Ajá. De que Paul Washer dice, no, es que no es tanto de que Jesús no quiera beber esa copa de la ira, sino que porque pintan a Jesús como un cobarde, sino que al contrario, Jesús le está diciendo, no, vayan, derramas, o sea, toda tu ira derrámala sobre mí, y que se haga tu voluntad. Pero no sé si está muy de acuerdo con esa postura de Paul Washer, porque nosotros lo tomamos como que, Jesús está siendo afligido por todo lo que va a pasar, y le dice a Dios, ¿sabes qué? Muchos opinan de que es como que, ¿sabes qué? No quiero, pero si es tu voluntad, lo hago. Pues sí, dando a conocer ese lado humano de Jesús. Uh-huh. No tanto de que... Que se arrepintió al último momento. Sí, eso tampoco no es... Creo yo que no es muy bíblico, porque Jesús en todo momento, él estaba consciente de lo que tenía que hacer y que iba a hacer conforme a la voluntad de Dios. Uh-huh. Y él conociendo verdaderamente mejor que cualquiera de nosotros, conociendo mejor a Dios y sabiendo sus motivos y el porqué de lo que está haciendo, fue donde salieron esas palabras de que sí, o sea, que se haga tu voluntad y no la mía, y son cosas que nosotros podemos aplicar como cristianos, de saber que Dios conoce las cosas mejor que nosotros. Y que parte de, por ejemplo, lo que conocemos como Jesús, Dios, la Trinidad, la encarnación de Dios con Jesús, es que Dios 100% divino y Dios 100% humano. Uh-huh. Y cómo eso nos hace ver, o sea, que Dios es un Dios que a través de esa encarnación, comprende nuestros dolores, no es un Dios apático a nuestro dolor, no es un Dios que no entiende nuestro dolor, sino con ese sufrimiento de la cruz es un Dios que también nos entiende y nos comprende. Y es que sí, porque es un concepto muy complejo para nosotros, que incluso cuando la mejor manera de explicarlo es 100% divino y 100% humano, que o sea, diciendo esas palabras es algo muy complejo, que si en realidad tratas de tú entenderlo con nuestra mente finita, es algo que muy probablemente no lo vayas a ¿Cómo lograr. se llama esa materia de la teología que se encarga de estudiar la encarnación de Cristo? Cristología, creo. Que esa es la que te trata de explicar lo que pasó en la encarnación o cómo sucedió todo eso. ¿Crees tú que sea bíblico eso? O sea, no. Que haya manera de respaldar eso. De explicarlo. Quizás de una postura filosófica. Tendría que ser un maestro muy bueno en la filosofía. Sí, ese tema creo que lo vi en Fundamentos Filosóficos del Cristianismo, un libro de William Lane Craig. Okay. Y que él explica más o menos cómo... Me imagino que ha de haber una manera lógica en la cual se puede explicar eso, pero pues necesitas diplomas y cosas así para poder enseñarlo con más poder entenderlo, me imagino. No, es muy interesante. Ya, lo de la encarnación. Porque de que sucedió. O sea, ya el poder explicarlo, me imagino que tomaría varios cursos. Ya. Pero sí, entonces muchas cosas sucedieron ese Jueves Santo. Y ese mismo día fue donde empezó el arresto de Jesús. O sea, ya él acabando de orar, pues ya fue lo que sucedió. Y todos conocemos la anécdota de cuando Judas besó la mejilla de Jesús, y ahí fue donde supieron quién era Jesús. Ajá. Y lo arrestaron. Trataron
defenderlo, le cortaron la oreja y todas estas Y cosas. que Pedro falló porque él le iba a dar en la cabeza, seguramente, Pedro. Pues sí, me imagino que si quieres tú defender a alguien no le vas a cortar una oreja. Tendrías que tener una puntería precisa para... Ajá, ya. Pero y ahí podemos ver la reacción de Jesús de que, hey, calmaos, vamos a calmarnos. De que incluso le restauró la oreja al individuo. Al soldado romano. Ajá, y fue ahí donde dijo, hey, lo que vaya a suceder, que suceda. O sea, Ajá. adelante. Sí. Y ahí siguiendo, o sea, todo esto está bajo control. Oh. No sé cómo ha de haber sido en aquellos días, pero yo me imagino a un Jesús calmado, así como bajo control, con todo bajo control, incluso en lo que él conociendo todo lo que iba a tener que pasar, ajá, que eso solamente era principios de dolores, de que y él todavía teniendo esa compasión con los soldados romanos y él decir no a la violencia, o sea, vamos a tratar de solucionar esto, o sea, me van a llevar Esta no es la forma, pero diciéndole, exacto. esta no es la forma. Y cómo Jesús tomó control de todo eso y pues se entregó. O sea, dijo, pues empecemos a hacer todo esto que básicamente iba a ser su tortura. Sí. Mostrando que es parte del plan de Dios también, que esto no era algo improvisado, esto no era algo que lo tomaba... De que Jesús no fue, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? No, es parte del plan. Sí. Pero entonces fue ese jueves y ya el viernes fue donde comenzó todo lo que... Ya podemos seguir muy cercanamente en aquella película llamada La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Mel Gibson, gran director. ¿Cómo se llamaba el actor que interpretó a Jesús? Eso sí que no sé. Porque creo que se convirtió al catolicismo o al cristianismo. No, creo que se convirtió Fue una de esas películas después de la película. Que de verdad pues cambia tu vida. Tanto para la audiencia como... Las personas que lo vieron en su estreno por primera vez fue así de que fue una de las adaptaciones más cercanas y aún así no fue nada cercano a lo que sucedió en vida real, pero fue una de aquellas que logró expresar de una manera tan detallada que fue lo que sucedió en aquellos... Pues, se enfoca más en lo que sucedió el viernes. El viernes. Ajá. No, y la película de La Pasión de Cristo fue muy criticada por la violencia excesiva de que presentaba. Si supiera. Ajá. el mismo doctor que salió, que mencioné hace tiempo sobre que lo mencionó Lee Strobel en el caso de Cristo, ese mismo doctor dijo de que en un artículo dijo de que, o sea, se sorprendieron por esa violencia excesiva, no tienen idea de ¿qué les dijo? Vatos, esto es PG-13. Esto no es nada con lo que realmente pasó. Sí, porque Jesús. Eso era inhumano. Las cosas, la muerte por crucifixión era una de las muertes más sádicas y peores que existían las más humillantes, las más sádicas. Los encueraban, pero eso lo vamos a hablar en el otro episodio. No, podemos hacer esto parte 1 y parte 2. Porque ahorita ¿cuánto llevamos? Ya, una hora aproximadamente. Pues sí, probablemente vamos a hacer parte 1 y parte 2.